Voy a darle la bienvenida en primer lugar, Antunes, que está de primero. Veo que estás en un carro, que tienes otro compromiso. Desde ya te agradezco, Antunes, la presencia tuya y de verdad que te paso la palabra. Cuéntanos a las personas que están conectadas y a los que verán después video, cuál fue, cómo entras tú en la prisión y qué viviste tú durante ese periodo de encarcelamiento. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto, bueno, gracias a Dios disculpen un poquito la demora porque el tráfico estaba un poquito complicado, entonces ya estoy aquí en el parqueo del trabajo. Yo trabajo aquí en el canal América TV, canal 41, y precisamente a la 1 de la tarde comienzo. Bueno, nada, es difícil para mí o para cualquier persona poder resumir en tan poco tiempo lo que constituye una experiencia tan aterradora como 17 años y 38 días de prisión política. Yo caí preso era un 15 de marzo del año 1990. Yo era uno de esos tantos jóvenes cubanos que estábamos imbuidos, entusiasmados por aquel proceso de reformas políticas que tenía lugar en la otrora Europa estalinista, y veíamos cómo se descaía aquel mundo comunista en pedazos, y estábamos en alguna medida esperanzados con que aquello podía ocurrir dentro de Cuba. Cuando ocurren estos hechos, no había todavía dentro de Cuba una oposición política propiamente dicha en el sentido de las organizaciones. Recuerdo que yo nunca, por ejemplo, conocía la existencia de quizás uno o dos grupos de oposición. Los nombres que conocían solamente eran los nombres de Elizardo Sánchez, Osvaldo Payá y quizás algunos pocos. Todavía el movimiento disidente opositor dentro de Cuba era algo incipiente y era algo poco común que jóvenes, yo tenía solamente 25 años, 5 meses y 15 días de edad, cuando me encontraba en la plaza 20 aniversario del municipio de Placetas. En aquel momento, el general Raúl Castro pronunciaba su llamamiento al cuarto congreso del partido desde la ciudad de Santiago de Cuba, y como era costumbre en aquella época en Cuba, y no sé si todavía es costumbre, en ese ambiente totalitario, ellos ponían en el discurso, lo replicaban en todas las plazas de Cuba, y sobre todas las cosas, las personas iban allí no tanto porque les interesara el discurso, sino más bien esperando que el discurso concluyera para que empezaran a vender bebidas alcohólicas y comenzara la fiesta y demás. Y bueno, allí yo creí que era mi oportunidad, y allí mismo públicamente me declaré abiertamente opositor político, clamé por reformas, por cambios, y fui violentamente reprimido, arrestado, pateado y golpeado. Allí en aquella plaza fui instruido, condenado por el llamado delito de propaganda enemiga oral. Propaganda enemiga oral es una figura delictiva que tiene el Código Penal cubano en su parte especial, donde reprime, penaliza el ejercicio de cualquier modo de expresión. Es decir, si lo escribes, te ponen propaganda enemiga escrita, y si lo hablas, oral. Bueno, son verdaderamente aberraciones jurídicas increíbles para cualquier persona que no conozca o que no haya tenido vivencias en un sistema totalitario como nosotros. Bueno, fui condenado y estaba lejos yo de imaginar que a partir de ese momento comenzaba para mí un largo, difícil, tortuoso, pero para mí muy fructífero experiencia en la prisión, dado mi postura contestataria, mi labor en defensa de los derechos humanos y demás. Fueron aumentando las condenas hasta que no vi la luz hasta el domingo 22 de abril del año 2007. Estuve en todas en las prisiones más difíciles, de mayor rigor de Cuba, en las más lejos de mi familia. Conocí en carne propia, en las mordidas de perro, conocí el sabor de los palos
conocí la tortura. La mordida, Sí. Antunes, la mordida de perros dice que, o sea, los perros, los famosos pastores alemán que te los echaban encima. ¿A eso te refieres? Sí. Yo tengo en mi cuerpo las huellas de torturas de perros que me asusaron altos oficiales de la policía política, y tengo en mis rostros marcas de golpes de machete cuando en el 10 de octubre, el día mismo que cumplía 30 años de edad del año 1994, fui apaleado brutalmente, fui golpeado a plan de machete, y en una oportunidad el machete se viró y fui, o sea, tengo en mi cuerpo un sinnúmero de torturas y de huellas de lo que significa la represión. Pero también fui objeto de una cruel política racista y represiva. Es decir, yo sufrí doblemente. Sufrí por mi condición de opositor y por mi condición de negro. Porque la dictadura cubana, esa dictadura que se ufana, que proclama decir a bombo y platillo que defiende la justicia social, no, todo lo contrario. En Cuba el racismo, la discriminación racial proviene por parte de los mismos, del mismo régimen. De ahí emana el racismo, pero no solo con mi caso, sino que yo fui testigo de un sinnúmero de asesinatos, de atropellos, de todo tipo dentro de las prisiones. Porque muchas personas piensan que en Cuba solamente el preso sufre privación de libertad. No, el preso cubano, esa mentalidad de saña, de torturadora de la policía política, trata de agregarte a tu sanción todo tipo de sufrimiento. Utilizan la tortura física, utilizan el hambre, utilizan la falta de atención médica, utilizan la tortura a tus familiares, utilizan la lejanía del lugar donde tú resides, utilizan incluso delincuentes comunes para que te agredan y te hagan la vida imposible dentro de la prisión. Allí en el Observatorio de Derechos Humanos yo tengo un hermano, un valiente hermano con quien compartí prisión política en esos duros años en la prisión Kilo 8. Mi hermano se llama Alejandro González Praga, es testigo fiel de todo lo que estoy diciendo. Y por eso digo que cualquier testimonio se quedaría corto, porque el tiempo no puede permitir. Claro. Es difícil expresar cuánto. Además, hay torturas, hay tratos, hay violaciones que son muy difíciles de contar. Yo pudiera contarte el dolor que sentí cuando me daban una patada, el sufrimiento que sentí cuando en huelgas de hambre me privaban del derecho de beber agua, me privaban del derecho de recibir atención médica. Yo puedo contarte las celdas húmedas, los golpes, pero yo no puedo describir gráficamente el dolor que se siente cuando, en mi caso personal, supe que altos oficiales de la policía política le habían provocado la muerte a mi madre en placetas. Yo no puedo explicar el dolor que pudo sentir la familia de Orlando Zapata Tamayo cuando fue torturado salvajemente. Es decir, por mucho que se escriba, por mucho que se diga, por mucho, sí. Termina la idea, quiero hacerte, yo sé que tienes poco tiempo, tengo que hacerte una pregunta muy concreta. ¿Tú crees o aseguras que hay complicidad entre el sistema penitenciario y carcelario cubano y los órganos de la seguridad del Estado? Bueno, yo creo que hay que ser, sí, o sea, mira, yo creo que toda persona que haya vivido en Cuba, toda persona que sea un activista político, incluso fuera de Cuba, le es difícil creer que en Cuba la policía política, lo que se llama seguridad de Estado, no es quien dirige, ejecuta
todo lo que en cuestiones de represión y sostenimiento del régimen se trata. En Cuba, los tribunales, la policía, los militares de prisión, el propio gobierno está secuestrado por la propia policía política, porque precisamente la policía política, la palabra lo dice, dice seguridad de Estado, yo debería llamar seguridad de la dictadura, porque ellos, por preservar esa dictadura, tienen la autoridad y la autonomía para efectuar cualquier cosa, y cuando ellos llegan a un lugar, las demás esferas tienen, como decimos en el buen cubano, quitarse. La policía política es quien ordena la sentencia de los presos políticos, es quien ejecuta, y cuando la que te dice puede liberar a fulano, puede liberar a mengano. Es que eso es tan evidente, tan claro, tan objetivo, que es muy difícil negar. Ellos lo dicen en los interrogatorios, me han dicho: Antúnez, nosotros preferimos pasarnos que quedarnos cortos. Nosotros, por mantener esta revolución, hacemos lo que tengamos que hacer. Y lo han hecho. Han asesinado. Antúnez, se puede decir que los carceleros, esas personas que te torturaron, de alguna manera seguían órdenes también de la policía política, pero que también forman parte del aparato represivo. Claro, claro que sí. Mira, la dictadura dice que en Cuba no hay prisioneros políticos. Sin embargo, los tribunales que juzgan a los reos comunes son las salas de lo penal. Sin embargo, las salas que nos juzgan a los presos políticos es la sala de delitos contra la seguridad del Estado. A los prisioneros comunes los instruyen en intrusión policial. A nosotros nos instruyen en el Departamento de la Seguridad del Estado. Es decir, que evidentemente hay un monopolio, hay una jefatura que emana desde las altas esferas de la policía política. En cada provincia, en cada prisión, hay un oficial de la seguridad de Estado que dice, entre comillas, atiende a los presos políticos. Este funcionario, que aparenta muchas veces ser el buen agente, el que llega cuando las cosas pasen, ese funcionario está a cargo de la supervisión de todo lo que atañe a ese preso político, de los golpes, de la represión, de las propuestas, del chantaje, de todo. Entonces, esos funcionarios, con esa, que muchas veces pueden ser tenientes solamente o capitán, están jerárquicamente por encima hasta de un coronel y de un general del propio Ministerio del Interior, porque lo hemos visto. Lo hemos visto. Yo he sido testigo de un teniente, un simple teniente de la policía política, decirle, increpar a un alto oficial del Ministerio del Interior y decirle: no, en estos casos los que mandamos somos nosotros. Y te voy a hacer una anécdota pequeña. Hace unos años estábamos en una protesta en La Habana y vino el jefe de la unidad, un coronel de los más jerárquicos de allí, de La Habana, y comenzó a protestar porque nosotros estábamos realizando una protesta allí en un lugar donde estábamos arrestados en Ciudad de La Habana. Y llegó un oficial de la seguridad de Estado y él le dijo: mira, aquí el que manda soy yo soy el coronel no sé qué, que soy el jefe de la sección política de la provincia. Le digo: no, usted lo que es un coronelito, coronel soy yo, que soy de la seguridad de Estado. Lo humilló delante de todo el mundo. Es decir, que esa autoridad, esa autonomía, esa que le brinda el régimen, denota que en Cuba quien manda es la policía política, y que está al mando, por supuesto, en estos momentos, la familia de Raúl Castro.